Así es, amigos de BPI, a esta hora el dirigente de Causa R y miembro del Frente Amplio Venezuela Libre, Andrés Velázquez, se pronuncia esto luego del proceso electoral vivido en el Bueno, país buenos el pasado días. 20 de mayo. Escuchemos. Yo quiero comenzar destacando que estamos o entramos en una nueva etapa de esta lucha por liberar a Venezuela. Después de haber visto el mayor acto de rebeldía, el mayor acto de desobediencia política el pasado día domingo 20 de mayo, si alguien quería comprobar la ruptura que tiene el país con este modelo económico, político que nos ha vendido el régimen, puede mirar en las calles desiertas, en los centros electorales íngrimos y solos, vacíos de participantes, el pasado día domingo. Y eso, sin duda alguna, tenemos que escribirlo o interpretarlo como el más claro desprecio a una farsa electoral, a un simulacro electoral como el que se convocó el pasado domingo. Quiero destacar entonces que ha sido claro y contundente el quiebre que se ha producido, que ha ido incluso más allá de sectores que podrían denominarse de oposición, donde no les sirvió ni siquiera la oferta de bonos ni el ofrecimiento de bolsas CLAP como para llevar votantes a los centros de votación, y terminaron esos centros de votación vacíos. Ni siquiera eso le funcionó. Como conclusión entonces de esa enorme experiencia, de ese triunfo popular del pasado domingo, podemos afirmar que la emboscada planteada por Nicolás Maduro no le sirvió de mucho. Quedó desnudo prácticamente, despojado, carente de toda legitimidad. Y en ese sentido puedo dar fe con relación al hecho de que hoy se pronunció también el grupo de los 7 a nivel mundial, desconociendo eso. La Asamblea Nacional Venezolana legítima lo desconoce la oposición política democrática del país, lo desconoce la inmensa mayoría del pueblo venezolano, con ese 70.3% de abstención de quienes no participaron en este proceso electoral. Y pudiéramos decir que Nicolás Maduro es el único presidente que yo conozca en la historia que ha concitado tanto rechazo, tanto desconocimiento a nivel mundial como lo estamos viendo en esta oportunidad. O sea, Maduro no tiene legitimidad, Maduro no tiene la entidad para gobernar. Y todos sabemos que la compleja crisis que tiene Venezuela es una crisis que requiere de un presidente que tenga liderazgo, que tenga apoyo popular, que tenga legitimidad para poder enfrentar toda esta terrible crisis que tenemos por delante. Frente a esto, entonces, yo creo que la gran pregunta que se vienen haciendo los ciudadanos, y creo que es responsable plantear qué hacer frente a esto. Y por allí entonces queremos nosotros destacar las cosas. En primer lugar, la unión de todos, que para nosotros esa unión de todos no es otra cosa que extremar la organización en la construcción de la unidad, ese Frente Amplio Venezuela Libre en el cual estamos trabajando, que nos va a permitir que
podamos organizar la lucha por el reclamo popular, la lucha por resolver las necesidades que el país tiene y que podamos en cada movilización convocada, entonces que ese llamado tenga mayor calado en las bases de nuestro pueblo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el tener listo, y sobre el cual estamos trabajando, y para eso ya tenemos conclusiones, un proyecto de país que sustituya con absoluta certeza y claridad el modelo económico político que hasta ahora ha implementado este régimen. En tercer lugar, el tema relacionado con el apoyo internacional. Gracias a los países del mundo. Solicitamos más firmeza aún, solicitamos mayor acción aún, respaldamos todas las medidas que contra el pueblo, contra el gobierno nacional, que favorecen a nuestro pueblo en esta lucha por lograr definitivamente salir de esta dictadura, se viene dando a nivel de todos los países del mundo y que podemos confirmar en los Estados Unidos, podemos confirmar en el Grupo de Lima, podemos confirmar en la Unión Europea, podemos confirmar, bueno, en todos los confines del planeta en relación al rechazo que de esto se tiene. Y en cuarto lugar, trabajar urgentemente en dirección al establecimiento de un gobierno o un proceso de transición urgente en nuestro país. Eso para nosotros es fundamental. Y allí quiero hacer una acotación en relación a los que plantean como urgente salida un tema de convocar un nuevo proceso electoral. Creo que para llegar a eso tendríamos que tener movilización total del pueblo venezolano en función de que eso pudiera ser así. Pero teniendo una movilización total del pueblo, creo que no hay otra cosa sino que ir hacia el establecimiento de todo un cronograma de transición con, por supuesto, la salida de Nicolás Maduro del poder. Conclusión de todo esto para nosotros, Maduro no puede gobernar. Maduro lo que puede es arruinar más. Maduro ya le es un estorbo no solamente a los venezolanos para poder enfrentar esta crisis, sino a sus propios compañeros de partido. Porque manejamos y tenemos suficiente información que a borbotones viene de allá para acá, que nos llegan, a mí me llegan, de aquel sector para este, en relación a que Maduro ya no tiene la entidad, que Maduro resulta ser un estorbo para ellos mismos y para confrontar en relación a la crisis que en la actualidad tenemos. De tal forma que salir de esta crisis es sencillamente pensar en un gobierno diferente. Y para eso, en definitiva, es para lo que tenemos que trabajar en Venezuela. Estos días recientes también dirigentes políticos como por ejemplo María Corina Machado aseguraba que, como tú mencionas, no apoya unas nuevas elecciones, hipotético caso para el último trimestre del año, siempre y cuando la condición sea la renuncia del presidente. ¿Tú consideras también, tienes la misma posición de que la única posibilidad de participar en un nuevo proceso electoral, más allá de que sean eliminados los puntos rojos, de que sea controlado el voto asistido, la única condición sería la renuncia de Maduro? No, yo creo que la posibilidad que pudiéramos tener de participar en un nuevo proceso electoral es previamente teniendo institucionalidad en el país. Y yo creo que, en definitiva, eso pasa por revisar la presencia de Nicolás Maduro, porque no creo que con ello en el poder Venezuela definitivamente pueda avanzar en un proceso de institucionalidad antes de un nuevo acto electoral. ¿Qué opinión tiene usted en cuanto a las declaraciones del presidente Maduro ayer con respecto a los presos políticos, la gente que está en el CENIN, que estaban ahí presos por hacer algo malo? Bueno, fíjense ustedes,
El presidente ayer, qué buena la pregunta, porque el presidente ayer, en sus dos cosas bien destacadas que dijo, una era esa, de comenzar un nuevo proceso y que iba a ordenar a la ANC la revisión de los que allí estaban presos por haber cometido un error. Que yo sepa, en Venezuela nadie puede estar preso por cometer un error. Lo cual señala que ninguno de los presos políticos el día de hoy puede estar encerrado. No hay razón para ello. Y si por eso fuera, bueno, Nicolás Maduro debería tener cadena perpetua, porque un tipo que ha cometido tantos errores en el ejercicio del poder, que ha llegado a arruinar este país, que acabó con PDVSA, que acabó con la seguridad alimentaria de nuestro país, que acabó con la seguridad territorial, la integridad territorial, porque para nadie es un secreto que al sur de Venezuela está activada y en plena ejecución y actuación la guerrilla colombiana y los paramilitares, allá en el sur de Venezuela, al sur del estado Bolívar. Para nadie es un secreto que, bueno, la situación de corruptelas ha sido tal que prácticamente el patrimonio de todos los venezolanos ha sido destruido con la destrucción de nuestro principal patrimonio, que es PDVSA. De tal manera que si de error vamos a hablar, entonces a Nicolás Maduro le caería cadena perpetua, por eso de llamar a revisar a aquellos que están presos por error. ¿Cómo que error? ¿Quién cometió los errores? Él, que no sabe gobernar y que nos colocó en esta situación de crisis tan severa y tan compleja, o aquellos que legítimamente y constitucionalmente tienen el derecho a reclamar que corrijan esos errores que se cometen desde Miraflores. Señor Velázquez, desde el Frente Amplio también Henry Falcón hacía un llamado a recomponer la unidad. Usted también hace referencia a reunificar a la oposición venezolana, según lo que pude analizar de sus declaraciones. Sin embargo, ya usted está pidiendo algo distinto. Opina que es imposible o digamos inviable en estos momentos llamar a nuevas elecciones, pero es el llamado que están haciendo ellos. ¿Cómo entonces reunificar esta unidad? No, yo creo que todo esto es conversándolo, porque es una cuestión de lógica. Terminamos un proceso electoral en este instante que en manos de ellos no tiene ninguna garantía. Mal podríamos estar hablando de unas elecciones en mes de octubre, mes de noviembre o diciembre, sin ningún tipo de garantía. Eso es imposible. La gente que oye eso más bien le parece eso ridículo. Y entonces aquí, cuando yo hablo de la unidad y de profundizarla en la unión de todos, me refiero al Frente Amplio, donde estamos haciendo un esfuerzo para que las iglesias, los cultos, los empresarios, los trabajadores, movimientos sindicales, movimientos estudiantiles, universidades, todos los sectores culturales, indígenas, pescadores, todos logremos confluir en un gran y enorme frente que permita lo antes posible avanzar en estos 4 puntos estratégicos que he planteado, que son unidad, que es el proyecto de sustitución de este modelo, la organización y articulación que se desprende de ese Frente Amplio, de todo el reclamo popular que podamos hacer y de trabajar con urgencia hacia una situación transitoria en el país que nos permita desalojar del poder a Nicolás Maduro sin ningún tipo de excusas. ¿Su opinión sobre la decisión del gobierno venezolano de expulsar al encargado de negocios de Estados Unidos y por supuesto la reacción que Estados Unidos puede afectar al país como tal? Bueno, creo que esto es una cortina de humo, porque todos los medios del mundo y todos están centrados en la ilegitimidad de Nicolás Maduro y el desconocimiento de ese resultado electoral, de la simulación electoral del pasado domingo. Todos. Y creo que sencillamente Nicolás, en un acto irresponsable nuevamente, toma esta medida, la anuncia en el mismo acto en el que se le hace esa falsa proclamación del Consejo Nacional Electoral para decir que expulsa
al encargado de negocios de los Estados Unidos con un único propósito, y lo sabemos porque es información que tenemos, con el propósito de que se voltee la mirada, de producir que el interés de los ciudadanos o su preocupación mire hacia otro lado y no hacia lo que ocurrió el pasado domingo. Yo insisto en reivindicar que este pueblo ha sido lo suficientemente fuerte como para dar esa demostración. Y yo no soy de los que digo aquí que el pueblo se plegó al llamado del frente, ni de la unidad, ni nada de eso. Yo creo que esto hay que verlo con humildad, sin ningún tipo de arrogancia, ni cosa por el estilo. La dirección política oyó al pueblo, se plegó a lo que era un sentimiento, porque el pueblo le olió el frito a Nicolás Maduro con su emboscada electoral y no lo acompañó. Y nosotros, ¿qué fue lo que hicimos? Sencillamente acompañar a este pueblo, que hoy tenemos que reivindicarlo en un acto memorable de posición política, porque no es un simple y sencillo acto de abstención. Es una posición política que rompe definitivamente con el modelo establecido hasta el día de hoy. Eso para nosotros está claro y yo creo que tenemos que seguir acompañando a este pueblo, y ese acompañamiento tiene que ser coherente, en unidad, con una estrategia clara como la que estoy planteando y una agenda de acciones, tácticas en función de lograr estos objetivos que estamos planteando de manera estratégica. ¿Cuál es su valoración en cuanto el presidente Maduro dice que Julio Borges es un delincuente, expulsa a Robinson del país, pero llama a un diálogo? El diálogo de Maduro, ya esa película la hemos visto. Después que ha quedado desnudo, solitario ante el mundo, más débil que nunca internamente, sin ningún respaldo del país, del pueblo venezolano, Maduro otra vez nos viene con la misma receta o el cuentico del diálogo para ganar tiempo. Por eso yo digo que esta película ya la hemos visto. Y creo, y esto es un mensaje no solamente para Maduro, para el país, sino también para mis propios compañeros de lucha, que están en la mesa de la unidad y en el frente, porque allí hay a quien le gusta tener como oficio el diálogo también, allí lo hay. Y a ellos les digo, cuidado, alerta con esto. El día que nos tengamos que sentar con Nicolás Maduro es para establecer el proceso de transición mediante una dimisión de Nicolás Maduro en el poder. Muchas gracias. Bien, palabras entonces de Andrés Velázquez. Él es miembro también del Frente Amplio Venezuela Libre, quien asegura que en el proceso electoral vivido el pasado 20 de mayo hubo una abstención hasta del 70,3%. También presentó, si se quiere, algún plan en donde para afrontar esta situación que atraviesa el país luego de este proceso electoral, en donde en primer punto llama incluso a los factores de la unidad, de la Mesa de la Unidad Democrática y del Frente Amplio Venezuela Libre, a unificar esfuerzos para así plantear, si se quiere, un proyecto de país en donde sea solamente una estrategia única para entonces unificar y sobre todo llegar a las bases de la sociedad civil, en donde él asegura que es el principal objetivo del Frente Amplio Venezuela Libre y son las bases primordiales de esta organización. Además, indica que en este plan que él presenta al país, si se quiere, también debe hacerse como uno de los puntos importantes y tercero de ellos, la presión internacional, seguir exhortando a la comunidad internacional a
todos estos pronunciamientos que ha habido por parte de la Unión Europea, de Estados Unidos y también del Grupo de Lima, quienes se han pronunciado en los últimos días rechazando este proceso electoral, en donde aseguran que no existió ningún tipo de garantías electorales. También indica que, dio mérito, si se quiere, al pronunciamiento del día de hoy del G7, este importante grupo de países que rechazaron no solamente el proceso electoral, sino los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral. Catalogó que proceso al cual lo catalogó como un simulacro electoral, al mismo tiempo que indicó que no es factible la petición de algunos factores políticos de oposición en hacer un nuevo llamado a unas elecciones y un posible escenario de elecciones para el último trimestre del año. No es factible gracias a que se mantiene el mismo sistema electoral. Él indica que si este fuese cambiado sería la única posibilidad de participar en este proceso electoral. También se refirió a lo que es el pronunciamiento del día de ayer del presidente de la República, Nicolás Maduro, quien aseguró que se refirió a algunos casos de presos políticos detenidos en el SEBIN, en donde indica que habría que revisar algunos casos de ellos. Insta a la Asamblea Nacional Constituyente a hacer una revisión de estos casos por errores cometidos. Asimismo, lo manifestó el presidente de la República, Nicolás Maduro. En este caso, Andrés Velázquez asegura entonces que si por errores se trata, el presidente de la República también tendría que cumplir, si se quiere, algún tipo de condena de cadena perpetua, donde por los errores cometidos y gracias a la crisis que atraviesa el país. Es parte de la información que se genera a esta hora, en donde el dirigente de Causa R, Andrés Velázquez, hace un pronunciamiento luego de este proceso electoral vivido el pasado 20 de mayo. Es la información que podemos aportar desde Caracas, Venezuela, para BPI TV. Joan Álvarez.